Claro que Hola, sí. muy buenos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en la segunda parte de esta sesión matutina del miércoles 6 de octubre en el Congreso Nacional de Física, en la División de Física Atómica y Molecular. Continuamos con 4 pláticas más. Estas estarán a cargo de grandes panelistas. En este caso tenemos el gusto y el honor de estar con el doctor Salvador Cruz, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que nos presenta una plática titulada Barrera de difusión para átomos de gases nobles en nanocapilares cilíndricos. Por favor, doctor. Gracias, César. Y bueno, un saludo a toda la comunidad de física atómica y molecular que está aquí presente. Una pregunta, el profesor Dincao ya no está ahorita en la sesión, ¿verdad? Se desconectó, doctor. Ah, muy bien, entonces puedo darla en español. Y Exactamente. efectivamente, aquí vamos a hablar de un proyecto que hemos desarrollado. eh, Diego Garrido Aguirre es un estudiante de licenciatura en física y este trabajo lo hemos desarrollado con el propósito de estudiar barreras de difusión para átomos de gases nobles en nanocapilares cilíndricos. Y efectivamente la motivación que tenemos para este estudio es sabiendo que los sistemas nanométricos, como nos han expuesto algunos de nuestros expositores previos, eh, eh, presentan propiedades importantes para átomos y moléculas atrapados en esas regiones, dimensiones nanométricas. Y desde luego, uno de los puntos que nos ha interesado analizar es estudiar lo que ocurre cuando un átomo se introduce a un nanotubo que sigue siendo una cavidad nanométrica y que también va a afectar los niveles energéticos, como lo hemos visto anteriormente, y finalmente, pues este tipo de cavidades nos van a servir de interés para estudiar lo que ocurre cuando un átomo se trata de incorporar y logra incorporarse a la cavidad y después salir de ella o difundirse dentro de ella. Entonces, lo que nos interesa en este trabajo es, como le indico aquí, primero analizar las barreras de potencial para inserción, difusión y extracción de un átomo dentro de un nanocapilar. Y el segundo punto es comparar el uso de métodos ab initio a varios niveles de cálculo y comparar esos cálculos para las barreras de potencial con aproximaciones que tienen que ver con la superposición de potenciales binarios construidos a través de métodos precisos tipo ab initio y la aproximación del potencial continuo, de la cual hablaré brevemente durante la presentación. Y el tercer punto es analizar la dependencia de la altura de barrera de inserción y extracción con el diámetro y longitud del nanocapilar. En este caso vamos a analizar el átomo de helio como uno de los sistemas de gases nobles dentro de este estudio preliminar y vamos a tratar el caso del helio frente a un capilar, un nanotubo con 56 átomos de carbono, saturado con 16 átomos de hidrógeno en su extrema, y uno es lo que llamaríamos un nanotubo corto, y el siguiente es un nanotubo largo de 248 átomos de carbono y 16 hidrógenos de saturación. Eh, Estas son las estructuras que estamos considerando, son estructuras 4,4 tipo Armchair, que han sido optimizadas con el programa Gaussian 09 con una base con un cálculo Hartree-Fock restringido, una base 6311G. Las estructuras originalmente fueron generadas con una herramienta que se marca aquí en la parte más baja, que está disponible al público en general, y esas estructuras fueron optimizadas para estos diferentes nanotubos de carbono. Las dimensiones optimizadas se muestran aquí. Esta es la mitad de largo para cada uno de estos sistemas y estamos viendo que crecen desde 8,65 angstroms, la mitad del largo de este nanotubo, hasta 36,4, perdón, unidades atómicas,
36.4 para el más largo, y los radios promedio de estos tubos son los que se muestran a la derecha, y se ve que conforme el largo del nanotubo se incrementa, el radio promedio tiende a ser el mismo. Entonces, digamos, lo que vamos a hacer aquí es, como mencioné en un principio, utilizar 3 métodos de cálculo para obtener las barreras de potencial. El primero es el cálculo ab initio, en donde calculamos en la aproximación supermolecular la energía del helio más junto con el nanotubo, ubicado el helio a una cierta posición Z, medida desde el centro del nanotubo. Esta es la energía total del sistema completo. Le vamos a sustraer la energía de la caja, o en este caso del nanotubo, y aislado, y la energía del átomo de helio aislado. Eso nos va a dar básicamente el potencial de interacción en función de la coordenada Z. En este caso vamos a mover al helio a lo largo del eje de simetría del central del nanotubo, y obtendremos este potencial. El segundo tipo de cálculo tiene que ver con la suma de potenciales binarios. Construimos la interacción helio-carbono a través de un cálculo ab initio, y parametrizamos ese potencial binario, y luego hacemos la suma de los potenciales binarios de helio con todos los carbonos que forman el nanotubo, y esto nos dará lo que llamamos la aproximación de superposición de binarios. Y un tercer cálculo es que empleamos una conocida aproximación, que es la del potencial continuo, en donde el nanotubo se considera como una cavidad cilíndrica de radio R, y ahí pues, se supone una distribución uniforme de densidad superficial de átomos de carbono en la superficie de este tubo, de manera que el potencial total en esa aproximación lo podemos escribir como una integral sobre una variable continua. En este caso va a tener que ver con el potencial de interacción del átomo ubicado en cierta posición y a una distancia R, como lo muestro aquí, del elemento de superficie, e integramos sobre toda la superficie, y esta cantidad queda representada por esta expresión, la cual veremos un poquito más en detalle adelante. Entonces, empiezo por el sistema de estudio que realizamos en este momento fue el nanotubo corto con 56 carbonos y 16 hidrógenos. Lo que hacemos es saturar los enlaces libres de los carbonos en los extremos con hidrógenos, y en total van a ser 8 de un lado, 8 del otro, de manera que tengamos un sistema que nos permita estudiar, digamos, capa cerrada de toda esta supermolécula. Y lo que hacemos es, aquí estoy mostrando la geometría no optimizada, y al hacer la optimización utilizando el método de Hartree-Fock restringido con esta base y empleando el programa Gaussian 09, las dimensiones del sistema de la cavidad optimizada son las que se muestran en esta figura. O sea, 10.5 unidades atómicas de diámetro, 17.27 de largo, de extremo a extremo, tomando en cuenta los hidrógenos. Esta va a ser nuestra cavidad, o digamos, un nanotubo corto para analizar con el cálculo ab initio las energías en el tratamiento supermolecular que mencioné anteriormente. Lo que vemos aquí es que tenemos la curva azul, es el cálculo Hartree-Fock con la base 6311G, en donde no se incorpora correlación, efectos de correlación, y la curva roja corresponde a un método Moller-Plesset 2, que básicamente incorpora lo que se llama, estas siglas en mayúscula debían ser minúsculas por la nomenclatura que usan los químicos cuánticos, sería Correlation Consistent, y luego PBDZ son el tipo de términos de polarización y de base que se utiliza en este tipo de cálculo correlacionado. Esto se ve que incorporando correlación electrónica, la energía cambia, de interacción cambia,
Esta línea vertical corresponde justamente a la boca del nanotubo en el lado derecho, como lo muestra la figura superior, y vemos cómo es que el potencial de interacción viene del extremo derecho, en que el átomo de helio está fuera del nanotubo, empieza a acercarse, hay un pequeño mínimo del potencial de interacción antes de incorporarse al nanotubo, y después se incrementa la energía de interacción formándose una barrera, y después al interior empiezan a verse estas pequeñas oscilaciones que se correlacionan con las posiciones de los átomos de carbono, que en un caso están más cerca, más lejos del helio a lo largo del eje central. De manera que, digamos, estos dos cálculos se hicieron con todos los electrones, tomando en cuenta todos los electrones, y vemos que, pues precisamente aquí, el cálculo Hartree-Fock, si lo vemos para el helio libre, nos da una energía que no es tan buena. Cuando metemos correlación, se acerca un poco más a la energía más precisa calculada hasta la fecha, que es menos 2.93724 unidades atómicas, pero vemos cómo es que el efecto de correlación es importante para poder calcular la energía total desde el punto de vista de inicio. 2 Nosotros, minutos más, doctor. perdón. 2 minutos más, doctor, por favor. Bueno, entonces me voy a acelerar. Tomamos los cálculos dicho binarios del artículo de Hartree y Scallop para el cálculo binario carbono-helio, y comparamos con los cálculos binarios generados a partir de las diferentes aproximaciones, y la gráfica azul es la que corresponde al cálculo preciso de Partridge et al., y esa es a la que haremos referencia a continuación. Estas son diferentes curvas. Vemos que Hartree-Fock binario da una curva bastante repulsiva, mientras que el azul ya nos da los efectos de correlación perfectamente incorporados, y lo que hicimos fue parametrizar esos potenciales binarios con esta expresión físicamente aceptable, puesto que tenemos aquí un término de repulsión, el término repulsivo, que tiene un término de Coulomb apantallado más un término Born-Mayer, y el término de interacción de largo alcance que incorpora los términos Van der Waals e interacciones multipolares. Los parámetros que generan de ajuste de estos potenciales calculados al inicio para el caso binario se encuentran en esta tabla, y bueno, pues voy a pasar un poco a ver lo que nos dicen los potenciales binarios. Las curvas, la curva naranja es la suma de binarios con el potencial Hartree-Fock, ¿sí? Que vean que no reproduce la estructura de estas curvas ab inicio tan cercanamente, y después la curva azul es la que se genera con el binario de Partridge, y desde luego la roja y la negra son con las otras aproximaciones, pero me refiero al azul. Entonces, lo que hicimos es que para el potencial binario, simplemente entre helio y los 56 carbonos, lo que hicimos fue no considerar los hidrógenos en este caso, y ver simplemente cómo es que la interacción binaria entre el helio y los 56 carbonos están representadas. Eso es lo que nos da estas curvas continuas, y básicamente para el nanotubo grande nos centramos en los binarios con las diferentes aproximaciones de cálculo, y la azul nos está dando lo que sería las barreras de potencial tanto al exterior como al interior del nanotubo, y vemos que se reproduce esta oscilación, que es una función de correlación muy importante para el estudio de difusión del helio dentro de la cavidad. Vean ustedes que estas alturas de barrera promedio son del orden de 11 milielectronvolts, mientras que el término KT a temperatura ambiente es de 25 milielectronvolts. Quiere decir que las energías de activación para difusión son comparables con las alturas de las barreras internas que se pueden generar con este cálculo. El potencial continuo ya lo describí, y esta es una expresión general. Al átomo de helio lo podemos considerar en cualquier posición, no nada más sobre el eje, y bueno, podemos construir ese potencial continuo. Lo importante es que utilizamos el potencial binario
parametrizado para construir este potencial continuo. Y aquí comparo yo el caso de el nanotubo grande con el potencial continuo a la izquierda y el potencial de suma de binarios a la derecha. Y vemos que hay una perfecta correspondencia cuantitativa, excepto que el continuo obviamente no tiene estos efectos de corrugación, puesto que estamos considerando una distribución uniforme de átomos en la superficie del cilindro. La dependencia del potencial con el radio nanotubo es muy importante, puesto que aquí, digamos, en las líneas oscuras sólidas, se muestra la entrada del nanotubo hacia la derecha, en ambos casos, para este radio del nanotubo, y vemos cómo es que las barreras de potencial para inserción cambian. Me voy a fijar en las que están aquí señaladas con este círculo. Vemos que el azul, que es el potencial más confiable de Partridge, nos da unas energías de activación muy del orden de KT, 49 milielectronvolts afuera del nanotubo. Nos estamos acercando al nanotubo por la izquierda. La raya vertical es la boca del nanotubo, y tenemos entonces un pequeño mínimo de 32.6 milielectronvolts antes de la entrada, y luego hay una barrera de activación que tiene esa magnitud, y luego cuando se incorpora el helio al nanotubo, queda atrapado con una barrera de salida de 62.6 milielectronvolts. Y si le reducimos un poco el radio, vemos cómo estas barreras de activación para la incorporación y la salida van cambiando, y para cambios muy pequeños, 4.25 unidades atómicas, nos dan ya diferentes alturas de barrera. Es más difícil incorporar al helio, más fácil que se salga, y un radio más pequeño todavía incrementa esa posibilidad. Si nosotros comparamos con un potencial Lennard-Jones, que es el típico utilizado en algunos cálculos disponibles en la literatura, vemos que el Lennard-Jones nos da la curva verde en comparación con la curva más precisa de binarios ab initio, y desde luego las barreras de activación en función del radio nanotubo cambian notablemente, y por eso es importante tener un buen potencial. Entonces, como conclusión, vemos que las metodologías ab initio son importantes para calcular las barreras de potencial de inserción y difusión. Y una cosa importante es que cuando nosotros comparamos el cálculo Hartree-Fock completo, digo ab initio completo, con superposición de binarios, vemos que hay un remanente de energía que está manifestando efectos de muchos cuerpos que hay que tomar en cuenta para estas cavidades nanométricas y la interacción correspondiente. Vemos que el método de superposición directa funciona razonablemente bien y nos da la función de corrugulación para las barreras de difusión a lo largo del nanotubo, y el modelo de potencial continuo también cuantitativamente nos da un buen acuerdo promedio, aunque no tiene las características de corrugulación. Bueno, aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Salvador. Una plática muy interesante, bastante interesante. No sé si en la audiencia alguien tenga alguna pregunta rápida. Tenemos tiempo para una. Profesor Recamier, por favor. Gracias. Oye, Salvador, ¿cómo se comparan los tiempos de cómputo en cada uno de los tres métodos que describiste? Sí, bueno, en el Hartree-Fock, para el cálculo de optimización de esta estructura se llevó cerca de 7 horas haciendo pasos de 0.1 unidades atómicas desde extremo a centro. Más o menos 7 horas, es un cálculo rápido, mientras para el MP2, ese se lleva del orden de 6, 7 días, con pasos de 0.2 unidades atómicas de extremo a centro. O sea, es obviamente un tiempo mucho, mucho mayor, pero pues vale la pena la precisión. De hecho, ahorita Diego está haciendo el cálculo utilizando la base más extendida como la que usó Partridge para la optimización, nada más que pues haciendo un punto todavía no le sale el resultado, el primer resultado, pero estamos sobre eso. Gracias. Gracias, Pepe. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Salvador. Tenemos que cortar aquí para seguir con las demás pláticas, pero muchísimas gracias.
Gracias a todos. Muy amables. Gracias. Continuando con las pláticas, el siguiente ponente es el profesor Eugenio Leicú, que nos platicará sobre la diferencia entre momentos multipolares eléctricos y toroidales en radiaciones electromagnéticas con fuentes confinadas sobre una superficie esférica. Adelante, profesor. ¿Qué maniobra tengo que hacer para subir el PDF? Nada más le pico y va a aceptarlo. En su pantalla Sí. Sí, dice... Pepe. Cuando lo estés viendo en la pantalla, luego compartes pantalla y nosotros vemos el PDF. ¿Dónde comparto? O sea, subo el PDF. Ajá. Le pico. Ajá. Y cuando ya lo estés viendo en tu computadora, Okay. compartes pantalla. ¿Dónde? Creo que me sacó. Ninguno está. No está. Okay, just get me back and I will just talk. Am I in? No. No, we have to go back. You have to ask them. Just get me in, please. Yes. You have to, but ask them anyway, where do you peak how to share? Simplemente voy a platicarles. Existe una discrepancia entre gente de la comunidad de materiales, metamateriales, nanomateriales y nanofotónica sobre los momentos toroidales. El grupo de Karlsruhe afirma que los momentos toroidales no son diferentes de los momentos eléctricos. Y por otra parte, el grupo de Moscú considera que hay momentos más allá de los toroidales, basado en que, dado un tipo de momento transversal, al aplicarle el operador de rotacional y aplicaciones sucesivas, consideran que existen otras formas. El propósito de nuestro trabajo es ilustrar de manera explícita las diferencias entre los momentos eléctricos y magnéticos, pero de una manera más general, ilustrar que todos estos salen de las soluciones de las ecuaciones de Maxwell y de las ecuaciones de onda. Las operaciones importantes son las operaciones de gradiente sobre las soluciones de la ecuación de Helmholtz y también la divergencia de la corriente, que toma solamente la parte longitudinal de la corriente y la conecta con la densidad de carga. Y desde luego, las componentes transversales son proyectadas por el
operador de rotacional, en la ecuación de onda, la densidad de corriente del campo eléctrico, la fuente para el campo eléctrico es la corriente, pero para el campo de inducción magnética es el rotacional de la corriente. Ahora bien, en el caso eléctrico se tiene distribución de carga, distribución de corriente longitudinal y distribuciones de corrientes transversales. Esto desde el teorema de Helmholtz, todo el mundo lo sabe. Pero como estamos en 3 dimensiones, hay que distinguir entre lo que se llaman campos toroidales y campos poloidales. Los campos toroidales tienen distribuciones en círculos paralelos, en tanto que los poloidales los tienen en planos meridianos, o también sobre la superficie esférica, que para una radio dado van a depender, tienen componentes a lo largo de teta y phi vectores. Ahora bien, en el caso eléctrico se tienen las componentes longitudinales, pero en el caso de los magnéticos y de los toroidales se tienen solamente densidades de corriente transversales, que pueden ser toroidales o poloidales para uno de los campos, y para el otro es el del otro tipo. Para obtener la parte longitud, si consideramos la parte escalar para la densidad de carga, esa viene simplemente en términos de el armónico esférico, porque nosotros consideramos el confinamiento de las fuentes en una superficie esférica. A partir de esa distribución de carga, la distribución de corriente longitudinal se obtiene aplicándole el gradiente al armónico esférico. Y si le sacamos la divergencia a la densidad de corriente por la ecuación de continuidad, está conectada con la densidad de carga. Desde luego, el laplaciano del armónico esférico tiene los mismos armónicos esféricos como su eigenfunción y conecta con la densidad de carga y satisface la ecuación de continuidad. La corriente transversal para el caso eléctrico se genera cruzando el gradiente con el vector R de posición. Y desde luego es el vector de momento angular. Y este vector de momento angular nos da campos transversales de los dos tipos, toroidales y poloidales. En el caso eléctrico
son poloidales y en el caso magnético son toroidales. Ahora pasamos al caso magnético. Para pasar al caso magnético, le aplicamos el rotacional a las fuentes del caso eléctrico. Y, desde luego, la parte longitudinal desaparece. Y solamente quedan, si se lo aplicamos a un campo poloidal, obtenemos un campo toroidal. Y cuando se lo aplicamos al campo toroidal, obtenemos un campo poloidal. Transversales. Y esos son los que aparecen para los momentos magnéticos. En particular, el toroidal ahora es para el campo eléctrico y el poloidal es para el campo de inducción magnética. Y si le volvemos a aplicar el operador de rotacional al toroidal, nos va a dar poloidal para los momentos toroidales. Y es ahí donde el grupo de Karlsruhe dice que no hay diferencia entre los eléctricos y los toroidales. Y también el campo de inducción magnética es de tipo toroidal, como en el caso eléctrico. Es a nivel de las fuentes que se reconoce ya la diferencia entre los eléctricos y los toroidales. Porque ni los magnéticos ni los toroidales tienen la parte longitudinal. Voy a hablar de los potenciales, escalar y vectorial, y de los campos mismos, de campo eléctrico y de campo de inducción magnética, cuyas fuentes son la densidad de carga, la densidad de corriente longitudinal, pero también hay una densidad de corriente transversal. Y 2 minutos más, doctor, por favor. Muy bien. En estas descripción nada más puedo decir, la carga determina la estructura del campo de potencial escalar y a través de su gradiente la del campo eléctrico. Y entonces el campo eléctrico es longitudinal por esa parte y va a tener tanto el potencial vectorial como la intensidad de campo eléctrico son poloidales. Al sacarle el rotacional a la A, en vez de ser poloidal, la B resulta toroidal. Y la misma historia ocurre en los dos casos siguientes. De nuestros estudios de dipolos, cuadrupolos y octupolos eléctricos y magnéticos, hemos también ya obtenido los campos correspondientes para los momentos toroidales. La diferencia espacial entre el primer caso de momentos eléctricos y para los magnéticos y toroidales es que
en el primer caso, en la vecindad de la esfera donde están las fuentes, es donde ocurre el campo longitudinal. Está espacialmente localizado entre esa superficie y esferas nodales. Y las líneas de campo salen perpendiculares a la línea de fuente, pero llegan tangenciales a las superficies nodales. Esto es importante porque el grupo de el Max Planck Institute puede detectar los campos de radiación con la técnica de espectroscopía por pérdida de energía y están en posibilidad de explorar el campo cercano. Y si lo hacen para los eléctricos y para los magnéticos, va a ser en esa vecindad que se manifiesta la diferencia entre ellos. De los tres grupos, dos son teóricos, pero el que ha estado haciendo las medidas es el grupo del Max Planck. Entonces, esto sugiere que se explore el campo cercano, cosa que ya han estado haciendo. Y es ahí donde se tiene la diferencia. Y también en las frecuencias, especialmente de los modos más bajos, tanto para cavidades como para antenas. Con esto doy por terminada mi presentación para que haya tiempo de algunas preguntas, o por lo menos una. Siempre me pueden contactar a través de mi correo para aclaraciones adicionales. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, profesor. Siempre es un placer escucharlo y siempre, o lamentablemente, siempre nos falta tiempo para seguir aprendiendo de usted. No sé si tengan algún comentario, dudas, creo que tenemos bastante todos, pero algún comentario general que quieran preguntarle al doctor. Si no hay preguntas, a mí me gustaría agregar un comentario. Por favor. Este es un trabajo sobre sistemas confinados, pero es para un sistema cuántico. Desde luego, ahora se hacen sistemas de luz y de materia. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a la siguiente charla de Laura Estefanía Ángeles Gantes, que nos va a hablar sobre el fluoruro de hidrógeno, expresión analítica de la curva de potencial, cálculo de estados vibracionales. ¿Puedes compartir pantalla si gustas, Laura? Sí, claro, gracias. Ok, creo que ya se está viendo. Sí, nada más si quieres hazla en pantalla completa. Creo que es en ver. Sí, ya está. Gracias. Al contrario, gracias, por favor. Ok, muchas gracias por la presentación. Primero me gustaría agradecer por este espacio en el Congreso. Y bueno, hoy les quiero platicar de la construcción de una expresión analítica para la curva de energía potencial del estado base de la molécula de fluoruro de hidrógeno y el cálculo de estados vibracionales. Este es un trabajo que hago bajo la asesoría del doctor Horacio Olivares Pilón en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Y bueno, me gustaría dividir esta charla en 5 secciones. En la primera me gustaría comentarles cómo se construye esta curva de energía potencial para el fluoruro de hidrógeno. Esta está basada en el uso de aproximantes de Padé. Aquí describirles un poco.
y cómo esto va a estar sujeto a que se cumplan el comportamiento de estos límites asintóticos, que también les describiré. Posteriormente, de manera breve, hablarles del movimiento nuclear, donde les plantearé la ecuación de Schrödinger y de forma muy breve cómo se resuelve, una metodología para resolver esta ecuación. Y luego, a manera de resultados, presentarles los estados rovibracionales de la molécula de fluoruro de hidrógeno, su estado base. Y luego, en el cuarto punto, hablarles de lo último que hemos estado trabajando, que es en el estudio de sistemas isotopólogos de esta molécula de HF, como lo son la molécula de fluoruro de deuterio y fluoruro de tritio. Y finalmente, algunas conclusiones. Bueno, como les comenté, en esta primera sección me gustaría hablarles de la curva de energía potencial, de cómo se obtiene. Bueno, primero, es necesario enfatizar que estamos trabajando bajo la aproximación de von Oppenheimer para este estudio del estado base de la molécula de fluoruro de hidrógeno. Esta es una molécula diatómica que está compuesta por un átomo de hidrógeno y uno de flúor. Es un sistema que consta de 10 electrones y 2 núcleos. En esta transparencia, lo que les muestro es a la curva de energía potencial como función de la distancia internuclear en unidades atómicas. Estos puntos son obtenidos por el grupo de trabajo de Coxon y colaboradores, y lo que se quiere es construir una expresión analítica que describa esta curva de energía potencial. Bueno, esta expresión analítica va a estar basada en el uso de aproximantes de Padé. Un aproximante de Padé es una representación de una función a través de la razón de dos polinomios, un polinomio de grado L para el numerador y un polinomio de grado M para el denominador, donde al final lo que se quiere es determinar estos coeficientes, los L más 1 del numerador y los M del denominador. Bueno, algo muy importante que se requiere para esta expresión para la curva de energía potencial es que reproduzca de manera correcta el comportamiento de los límites asintóticos, que a continuación les describo. Esta descripción lo hago a través de la energía de disociación. Esta energía de disociación se puede ver como en la expresión 2, donde tenemos la diferencia de energía entre la diferencia de energía total del sistema menos la suma de las energías de las componentes de la molécula, en este caso del flúor más la del hidrógeno. Y bueno, ahora para el límite de átomo unido, es decir, cuando las distancias internucleares tienden a 0, que corresponde a un átomo de neón, esta energía de disociación se puede expandir como esta expresión 3, donde tenemos este término de interacción coulombiana, luego menos este epsilon 0 que está expresada como en la ecuación 4, que es la diferencia de las energías entre la energía del átomo unido, la energía del átomo de neón, menos la energía del flúor más la del hidrógeno, y que aquí las presento en unidades atómicas tomadas de esta referencia. Y bueno, ahora, por otro lado, para distancias internucleares grandes, lo que tenemos es que la molécula se va a disociar en un átomo de hidrógeno más uno de flúor. Ahora, la energía de disociación se puede expresar como en esta ecuación 5, donde tenemos este término de menos C6, que es el término de Van der Waals, con este valor en unidades atómicas dividido entre R a la 6, más otros términos. Ahora lo que queremos es conectar estos límites asintóticos con la expresión analítica que queremos proponer. Bueno, en general, podemos decir que una expresión adecuada para esta curva de energía potencial es de la forma de un PADE con un polinomio de grado n en el numerador y un polinomio de grado n más 5 en el denominador, multiplicado por un término de 1 entre r. Lo que nosotros encontramos es que el más óptimo es utilizar un PADE con n igual a 5. Este PADE, con esta multiplicación de este producto de 1 entre r, estaba en la expresión 6, donde aquí ya se han fijado dos términos en el numerador y además se han impuesto tres constricciones alfa. Estas constricciones y estos parámetros lo que van a hacer es garantizarnos que este comportamiento esperado en la expansión en serie para los límites asintóticos, es decir, para distancias internucleares pequeñas y grandes, se cumpla. Bueno, pero aún así, aunque ya definimos algunos de estos parámetros y ya hemos impuesto estas constricciones, aún nos resta por obtener el resto de parámetros que quedaron libres. Bueno, esto lo hacemos utilizando un ajuste, hacemos un ajuste entre esta expresión que les presenté aquí en 6 con datos experimentales que son reportados por este grupo de trabajo de Coxon y colaboradores. Y bueno, con ello podemos obtener el resto de los parámetros, aquí se los muestro de manera explícita. Y ahora en esta transparencia lo que les quiero mostrar es a la expresión analítica graficada
con esta curva en azul, con los puntos de datos experimentales, estos puntos en rojo. Y bueno, ahora un cálculo que puede ser inmediato de realizar, ya que tenemos una expresión analítica, es obtener la energía y posición del mínimo de la curva. Lo hacemos, aquí les muestro estos resultados para la energía y para este punto mínimo, y lo que podemos hacer es comparar con resultados numéricos obtenidos en esta referencia. Y bueno, lo que podemos notar es que está en un buen acuerdo y encontramos un muy buen ajuste. Ahora podemos pasar a hablar del movimiento nuclear. Aquí les presento en esta expresión 8 a la ecuación de Schrödinger, pero aquí ya nuevamente recordamos que estamos trabajando bajo la aproximación de von Oppenheimer. Aquí ya hemos separado las coordenadas del centro de masa, hemos utilizado coordenadas esféricas, y donde aquí este operador P está dado como menos I por una derivada respecto de R, L es el momento angular, mu es la masa reducida, donde están incluidas las masas del núcleo del hidrógeno y la masa del núcleo del flúor, ambas en unidades atómicas, tomadas de esta referencia, y donde esta E como función de R es la curva de energía potencial que hemos encontrado previamente. Ahora lo que quisiéramos es resolver esta ecuación de Schrödinger unidimensional. Para ello les muestro de manera muy general la metodología que utilizamos. ¿Qué se hace? Se expande a la función de onda en términos de un conjunto de funciones f y de x, y donde a estas funciones f y de x se les va a imponer una condición, que cuando sean evaluadas en estos puntos x, j, sean iguales a estas lambda i, que son ciertos pesos que se pueden obtener de manera analítica, multiplicados por una delta de Kronecker y j. Esta condición se le conoce como condición de Lagrange y es la parte esencial de este método. Ahora, así, la ecuación de Schrödinger la podemos reescribir al utilizar cuadratura de Gauss de esta forma, con expresión 10, donde aquí resalto que estos términos t y j son elementos de matriz que dependen del índice a considerar para estos xi y xj. Y esta parte es el término del potencial. Ahora, bueno, al resolver esta ecuación que realizamos a través de un código, podemos obtener los estados rovibracionales de esta molécula de fluoruro de hidrógeno para su estado base. Aquí les muestro los resultados. En esta parte les muestro que esta curva de energía potencial soporta un total de 21 estados vibracionales. Aquí se lo muestro algunos, donde en esta columna 2 les muestro resultados experimentales, y en esta columna 3 les muestro los resultados obtenidos con esta metodología. Podemos ver que se encuentran muy buenos resultados, y se puede destacar que el error absoluto se cumple que siempre es menor o igual a 1 por 10 a la menos 6. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es a los estados rovibracionales en función del momento angular, donde encontramos un total de 722 estados y se destacan los 56 puramente rotacionales. Ahora, lo último que se estaba haciendo es aprovechar el uso de esta metodología que estamos trabajando bajo la aproximación de von Oppenheimer para poder estudiar sistemas isotopólogos de esta molécula de fluoruro de hidrógeno, como lo es la molécula de fluoruro de deuterio. Entonces, vamos a partir de la ecuación de movimiento que hemos utilizado para la molécula de fluoruro de hidrógeno. Ahora la vamos a modificar en la masa reducida en la ecuación de Schrödinger, aquí, donde ahora en lugar de incluir a la masa del núcleo del hidrógeno, incluiremos a la masa del núcleo del deuterio, que aquí les muestro unidades atómicas, y basta con eso para poder ahora resolver esta ecuación y obtener el espectro de esta molécula. Aquí les muestro los resultados. Lo que se encuentra es un total de 22 estados vibracionales. Nuevamente aquí les muestro los resultados experimentales en esta segunda columna. En esta tercera columna les muestro los obtenidos con esta metodología. Y bueno, también se destaca que el error absoluto cumple que siempre es menor o igual a 1 por 10 a la menos 6. Ahora, también se pueden calcular el resto de los estados. Se encuentran un total de 1.368 estados rovibracionales, con 76 de ellos rotacionales. Nuevamente, aquí les presento una gráfica de estos estados rovibracionales en función del momento angular. Ahora, de forma análoga a como se hizo con la molécula de fluoruro de deuterio, se puede hacer para
otra molécula isotopóloga de HF, como es la molécula de fluoruro de tritio. Ahora nuevamente, como se hizo para fluoruro de deuterio, vamos a modificar la masa reducida. En lugar de considerar la masa del núcleo del hidrógeno, ahora se considera la masa del núcleo del tritio, que en unidades atómicas está dada con este valor. Nuevamente nos resta por resolver a esta ecuación expresada en 13 y con ello obtener el espectro. Para esta molécula encontramos que las energías vibracionales para el estado base son un total de 35 estados vibracionales. Aquí lo hacemos de manera similar, mostramos los resultados experimentales y los resultados obtenidos con esta metodología. Resaltamos el error absoluto, que nuevamente se cumple, que es siempre menor o igual a 1 por 10 a la menos 6. Y bueno, ahora las conclusiones es que se construyó una expresión analítica para la curva de energía potencial para el estado base de la molécula de fluoruro de hidrógeno para todo el dominio de distancias internucleares, es decir, de cero infinito. De esto podemos destacar que esta aproximación es obtenida a partir de un aproximante de Padé y que se basa en la reproducción correcta del comportamiento asintótico para distancias internucleares pequeñas y grandes. Un cálculo inmediato que se encontró es que fue la posición y la profundidad del mínimo de la curva con estos valores, y donde mostramos que estamos en buen acuerdo con los resultados numéricos. Otra cosa que se puede destacar es que se muestra cómo la curva de energía potencial de la molécula de fluoruro de hidrógeno soporta un total de 21 estados vibracionales, 56 rotacionales y 722 rho vibracionales. Además, a través de la modificación en la ecuación de Schrödinger de la masa reducida, se pudieron estudiar a los sistemas isotopólogos de la molécula de HF, como lo son la molécula de fluoruro de deuterio y fluoruro de tritio, donde se encontraron 29 y 35 estados vibracionales, 77 y 93 puramente rotacionales, respectivamente, y un total de 1368 estados vibracionales para la molécula de fluoruro de deuterio. Y bueno, solo me queda agradecerles por este espacio. Muchas gracias, Laura. Muy bonita plática. Muy interesante. No sé si en la audiencia alguien tenga alguna duda, comentario, pregunta. Por favor, profesor Salvador. Sí, Estefanía, muchas gracias. Para los estados vibracionales y rotacionales de fluoruro de deuterio y fluoruro de tritio, tuviste que construir la curva de energía electrónica también a partir de datos experimentales para obtener los parámetros de ajuste de Padé. No, esto es como un logro de esta metodología, es que utilizamos la misma curva de energía potencial que utilizamos para la molécula de fluoruro de hidrógeno, la utilizamos para estas dos moléculas, para DF y TF. Entonces lo único que nos restó es modificar esta masa reducida y utilizar la misma que se aplicó para HF, y encontramos muy buenos resultados, aunque no hayamos construido la curva de energía potencial para cada una de estas moléculas. Eso fue uno de los logros de utilizar esta metodología. Ah, excelente. Muy bien. Y se ve que para los estados altamente, como lo muestras en esta tabla, para estados con valores de nu altos, la correspondencia es todavía mejor. Es muy bueno. Sí. Muy bien. Muchas pues gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Estefania. Perfecto. ¿Alguien más? Por favor, profesor Recamel. En los resultados que acabas de mostrar ahorita, noto que das la comparación entre el modelo y los experimentales, ya sea para valores bajos de nu o para valores grandes de nu. En la región intermedia, digamos, cuando nu vale 15, el acuerdo entre los datos experimentales y el cálculo que hacen ustedes es igualmente bueno. Sí, aquí simplemente para que no se viera muy llena esta presentación, solamente mostré, pero sí es igual de buena. Incluso Es igual de bueno en sí, toda la es igual de región. buena. Sí. Ok, gracias. Gracias a usted. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, le agradecemos a Laura por su bonita presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.
El siguiente panelista es Abraham Camacho Garibay. Él va a platicarnos sobre el mapeo de la densidad electrónica de nanoplasmas mediante experimentos con PROB. ¿Andas por ahí, Abraham? Sí, aquí estoy. Perfecto. Ok. Perfecto, cuando Bueno. quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Les voy a platicar acerca de un proyecto que está ahorita en pie en el grupo en el que me encuentro, en la Universidad Estatal de Ohio. Pero antes de empezar, primero quiero pedir una disculpa porque tenía otra plática agendada para el día de ayer en la sesión vespertina, pero por esas extrañas situaciones de la vida y el karma, pues no recibí los links en su momento, entonces no me pude conectar, pero si alguno de ustedes tiene algún interés en lo que podría haber sido esa plática, puede contactarme, puedo compartir las diapositivas, incluso podemos discutir. Pero bueno, regresando a lo que nos toca en este momento, primero déjenme explicar un poco de lo que estoy hablando, porque obviamente, como siempre sucede, hay algunas palabras que seguramente no son muy conocidas para todos nosotros. Entonces, por lo pronto, quiero mostrar lo que es un clúster. Un clúster es un agregado de átomos que al ser expuesto a un pulso láser intenso muestra unas propiedades muy interesantes, diferentes a lo que sería un sistema atómico o un sistema sólido, porque de hecho puede uno crear densidades de energía muy altas en estos sistemas, porque estos sistemas no tienen los canales de disipación de los sólidos, pero tienen acceso a mecanismos de calentamiento y de absorción que no están presentes en los átomos. Aquí a su derecha más o menos ven lo que sería una animación de lo que sería una interacción típica de estos sistemas con un sistema láser. Lo interesante aquí es ya más o menos en estos momentos donde observamos que hay un volumen donde hay una cierta cantidad de partículas positivas y negativas que forma un nanoplasma. Y este nanoplasma, dado que para los electrones ven un potencial armónico debido a las cargas positivas, bueno, pues ese potencial armónico obviamente viene acompañado de una frecuencia. Esto se llama la frecuencia de nanoplasma y para un sistema que es cuasi neutro, como lo es un nanoplasma, pues esta frecuencia es proporcional a la raíz cuadrada de la densidad electrónica. Existen además otro tipo de mecanismos de resonancia que se le llama la resonancia plasmónica. Este término no está completamente aceptado por todos, pero vamos a llamarlo resonancia plasmónica, que tiene que ver con el campo eléctrico dentro del nanoplasma. Este campo eléctrico está en función de la constante dieléctrica del sistema, y esta constante dieléctrica, usando el modelo de Drude, también tiene una relación con respecto a la densidad eléctrica y esta densidad electrónica. Y esta densidad electrónica, de hecho, se obtiene cuando la densidad electrónica del sistema es 3 veces la densidad que correspondería a la frecuencia del plasma. Ahora, lo importante aquí es que si ustedes ven la animación, el plasma se está expandiendo. Entonces, si el plasma se expande, la densidad electrónica disminuye y esto quiere decir que la frecuencia de nuestro nanoplasma va a cambiar en el tiempo. Y de hecho hay algunos resultados que ya son muy conocidos en la comunidad, como por ejemplo lo fue este experimento de hace 20 años, donde mediante manipulación de los pulsos láseres, cambiando la intensidad y la longitud del pulso, hay un cierto valor de la longitud del pulso en el cual el sistema absorbe la mayor cantidad de energía. Sin embargo, pues este experimento tiene sus complicaciones cuando uno cambia tan drásticamente las características del campo del láser, pues la dinámica del sistema es muy diferente. Y nosotros, en nuestro grupo, podemos hacer cosas más interesantes, o al menos quisiera yo poder decir eso, porque una de las características de nuestro grupo, que es principalmente experimental, es que tenemos la posibilidad de controlar y modificar la longitud de onda de nuestros pulsos láseres. Entonces, podemos hacer este experimento de una mejor forma en lo que es un esquema de pump-probe. No hay una castellanización muy buena para lo que se llama un experimento de pump-probe, pero simplemente piensen que hay un primer pulso que es de excitación y un segundo pulso que es una sonda. Entonces, la idea es
que nuestro primer pulso, que puede ser de cualquier longitud que a nosotros se nos ocurra, bueno, no realmente, pero dentro de nuestras capacidades experimentales, va a formar un nanoplasma. Este nanoplasma va a seguir su dinámica como lo haría normalmente, y un segundo pulso que puede tener una diferente intensidad, longitud de onda, polarización incluso, va a llegar con un cierto retraso, un delay, y dependiendo del estado de nuestro plasma, va a absorber energía de forma más eficiente o menos eficiente. Lo que esperaríamos es que si nuestro pulso está cronometrado de tal forma que le pega al plasma cuando éste está en resonancia con el láser, pues vamos a tener la mayor cantidad de absorción posible. Y obviamente esto nos da, siendo muy optimistas, esto podría tener ciertos usos. Primero, podríamos tratar de mapear o seguir lo que sería la expansión del nanoplasma en el tiempo. Podríamos incluso tratar de buscar detectar diferencias en la densidad local, la densidad electrónica local o iónica. Y ya siendo muy, muy optimistas, podríamos tratar de buscar controlar la expansión. Muy bien. Mi parte en este proyecto y mi parte en este grupo, yo hago la parte teórica. En este caso vamos a simular lo que sería este experimento mediante dinámica molecular. Y primero voy a mostrar algunos resultados muy simples para que veamos que este esquema de hecho provee de la información que más o menos estamos buscando. Por ejemplo, aquí primero déjenme explicar rápidamente lo que cada una de estas figuras representa. Estos serían histogramas o espectros de energía iónica en el eje X, y en el eje Y es cómo cambia este espectro de energías con respecto del retraso de nuestros pulsos. Para este caso tenemos dos pulsos, uno de 800 nanómetros y uno de 1500 nanómetros. Y cuando tenemos un clúster muy pequeño, como lo es en este caso, la mayor absorción, de hecho, se obtiene cuando los dos pulsos están uno encima del otro. Esto esto se debe más que nada porque siendo el clúster muy pequeño, se expande y se desintegra muy rápidamente. Entonces, ni siquiera hay posibilidad para ver alguna diferencia entre ellos, entre la densidad del clúster. Sin embargo, conforme aumenta la longitud de onda, vemos que empezamos a observar picos a delays que no son cero, y que entre mayor sea nuestro clúster, pues más tiempo le va a tomar expandirse y reducir su densidad electrónica de tal forma que podemos pegarle a la resonancia con nuestro pulso sonda. Y de hecho esto es algo muy interesante porque cuando los pulsos están uno encima del otro para un delay cero, es cuando tendríamos una intensidad del campo eléctrico máxima. Sin embargo, pues cuando tenemos una cantidad de campo eléctrico máxima, tenemos la mayor contribución de la ionización por campo eléctrico, ya sea por tunelamiento o por supresión de barrera, pero cuando tenemos un delay diferente de cero, aumentamos otro tipo de mecanismos como lo es el Bremsstrahlung inverso y como lo es la ionización por colisión electrónica, porque tenemos más ciclos en nuestro pulso. A pesar de que la energía total de nuestros pulsos es constante, vamos a tener una mejor absorción para delays diferentes de cero. Muy bien. Podemos, como les dije, podemos cambiar muchas de las características de nuestro pulso. Por ejemplo, podemos ver qué sucede cuando cambiamos la intensidad del pulso de excitación. En este caso, uno esperaría un pulso más débil para crear una expansión más lenta y entonces se requerirá un delay más grande para pegarle a la resonancia. Y de hecho eso es lo que pasa. Aquí tendríamos pulsos de 2.4 micrómetros o 2400 nanómetros. Y para un pulso, no diremos suave, pero no tan intenso, tenemos un delay óptimo para 310 femtosegundos. De hecho, lo podemos ver aquí. Pero cuando tenemos un pulso más intenso, nuestro delay se acorta precisamente porque la expansión es más rápida. Y vemos que este delay óptimo ahora es de 180 femtosegundos. En este caso, tanto el pulso de excitación como el pulso sonda, los dos tienen la misma longitud de onda, pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué hay diferencias entonces para delays positivos y negativos? Una muy buena pregunta, si es que se la estaban haciendo. Y eso es porque también comentamos que puede haber diferencias dependiendo de la polarización de nuestros pulsos. Y de hecho vamos a ver en una pequeña animación qué sucede. Lo que sucede es que nuestro primer pulso
que en este caso sería, bueno, nuestro primer pulso primero va a interactuar con un sistema neutro y los iones de mayor energía van a ser creados, pero por explosión coulombica, que es otro mecanismo que también es interesante, pero no tiene nada que ver con lo que es un nanoplasma. Pero el segundo pulso, que sí le pega a la resonancia de nanoplasma, va a excitar todo el sistema y de hecho podemos ver que los iones más rápidos, esto es energía cinética con respecto de la posición del ion dentro del clúster, los iones más rápidos, de hecho, no son los que están en la superficie, que es lo que regularmente esperaríamos que ocurra en cualquier tipo de explosión coulombica o hidrodinámica. Y entonces esto quiere decir que con este sistema también podemos inducir ondas de choque o shock waves en nuestro sistema, lo cual también es un fenómeno bastante interesante que podríamos observar simplemente separando nuestras polarizaciones de nuestros pulsos. Como dije, nuestro grupo es predominantemente experimental y este tipo de resultados ya se han medido y se siguen midiendo en el laboratorio. Vemos que para longitudes de onda más grandes, por cierto, este es para la misma longitud de onda de prueba. No importa, solo recordemos que para longitudes de onda más grandes, nosotros esperamos delays a tiempos mayores, lo cual podemos observar aquí para 2.4 micrómetros, tenemos delays del orden de 600 femtosegundos y para 1.2 micrómetros tenemos delays óptimos de alrededor de 200. Todas las cosas que cualitativamente estamos esperando medir en este experimento se observan tanto en el experimento como en las simulaciones. Sin embargo, y esto no es lo único que queremos ver. Queremos tratar de observar qué pasa con la evolución temporal de nuestro plasma. No me es posible mostrarles una gráfica que muestre cómo va a funcionar este esquema, pero la idea es que nosotros podemos cambiar nuestras características de nuestro pulso. En este caso es la afluencia o la energía total del pulso de excitación, y dependiendo de nuestro pulso de excitación podemos encontrar, utilizando diferentes pulsos, vamos a poder encontrar resonancias o retrasos de resonancia o delays óptimos que son diferentes para cada una de estas condiciones. Esto se puede hacer también cambiando la longitud de onda. La longitud de onda nos va a requerir considerar una cierta densidad electrónica y podemos extraer información a partir de esto. Lo que nosotros querríamos, supongo que ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Sí, 2 minutos más, Muy por bien. favor. No hay problema, ya estoy por acabar. Lo que sucede es que mediante estas mediciones podemos extraer un radio o una cantidad que es proporcional al radio, y algo muy interesante que vemos es que experimentalmente aquí en los puntos rojos, inicialmente pareciera que el clúster se expande a una velocidad más o menos constante, lo cual es de esperarse, pero de repente pareciera que se acelera. Eso pues obviamente no tiene ninguna validez física y fue algo que nos causó bastantes dolores de cabeza al inicio, pero también la simulación lo muestra que si nosotros extraemos esta cantidad a través de este tipo de mediciones, vamos a ver como si el clúster se acelerara, lo cual no es verdad. De hecho, cuando calculamos el radio promedio de la simulación, vemos que la expansión es como se debe de esperar. Sin embargo, como realmente no estamos midiendo el radio del clúster, sino la densidad electrónica, lo que sucede es que la densidad electrónica no es homogénea en nuestro clúster. Y esto sería lo interesante, porque en tanto caso, esto nos podría, en principio, dar acceso a lo que sería la densidad electrónica local del clúster. De hecho, rápidamente para concluir, cuando nosotros vemos en nuestras simulaciones qué sucede cuando se obtiene el delay óptimo para un cierto caso, es que cuando el pulso sonda llega, no excita resonantemente a todo el sistema. El pulso óptimo se da cuando la mayor parte del sistema está dentro de la densidad resonante, pero no es todo el sistema. Entonces,
en principio esto nos podría dar un poco de información acerca de la densidad local. Como dije, hay muchas cosas aquí que podría hablar y tengo que concluir. Así que por lo pronto, pues solo me queda agradecer al grupo Agustín de Mauro en el que me encuentro. Esta es una fotografía ya un tanto vieja, la mayoría de los que ven aquí ya no están en nuestro grupo, pero le agradecería a Vyacheslav Leshanko y a Brian Smith. Vyacheslav, el postdoc experimental a cargo de estos experimentos, y Brian, el estudiante de doctorado, cuyo tema es lo que estamos viendo, y también en la Universidad de Florida Central, a la profesora Li Fang, que fue miembro de nuestro grupo y que fue la que inició estos experimentos. Por cierto, si se me permite rápido una publicidad descarada, la profesora Li Fang está buscando un postdoc, si alguno de ustedes tiene interés en física experimental o para hacer su doctorado en física experimental, puede contactarse con ella o hablar conmigo en dado caso, yo les puedo pasar el contacto. Y con esto les agradezco a todos ustedes por su atención y si tienen alguna pregunta, estoy más que dispuesto. Muchas gracias, Abraham. Fue una plática bastante interesante y también gracias por la mención y el contacto con la profesora Li Fang. No sé si alguien en la audiencia tenga alguna pregunta, comentario. Sé que fue mucha información en poco tiempo, así que no hay problema. Sí, bastante. Bueno, yo creo que por ahí, mientras surge una pregunta de la audiencia, ¿por qué quieren calcular el delay en esos experimentos? ¿O por qué lo quieren simular? El delay no se calcula, el delay es un parámetro. Pero lo interesante es que si, digamos, vamos a tener el supuesto de que cuando el sistema absorbe la mayor energía es cuando el sistema tiene la densidad electrónica que correspondería a una de estas condiciones de resonancia, ¿no? Si eso pasa, viendo con la longitud de onda y mido otro delay óptimo, yo voy a poder mapear ese delay con respecto a una densidad. Entonces, lo que nosotros estaríamos obteniendo sería una gráfica de la densidad electrónica del plasma con respecto del delay. Entonces, eso nos da, pues, la evolución de la densidad electrónica. Lo que nos hubiese gustado es que si la densidad electrónica fuera homogénea, pues entonces ya lo puedes correlacionar con un radio. Entonces estaría siguiendo la evolución del radio en el tiempo. Por desgracia, y también por fortuna, la situación es un poco más compleja que eso, y eso nos da también tanto la posibilidad y el trabajo extra de tratar de extraer más información acerca de este tipo de sistemas. Exacto, sí, precisamente. Oye, y otra pregunta corta. Claro. ¿Qué utilizas para hacer las simulaciones? Bueno, es un código de creación propia. Bueno, yo hice mi doctorado en Alemania, ahí yo desarrollé códigos de dinámica molecular en Fortran. No son códigos públicos, pero si alguien tuviese interés, yo no tengo ningún problema con compartir algunos de esos códigos. Van a estar muy malmente documentados, pero puedo fácilmente tratar de compartir esto y tal vez enseñar cómo funcionan estos códigos. Este código, de hecho, es un código paralelo que utiliza OpenMP para procesadores de varios núcleos. Sería bueno, y no he tenido tiempo, tratar de escribir estos códigos para GPUs, pero pues es otro sistema y pues no ha sido posible hasta el momento. Sería bueno. Sí, luego aparte no es tan trivial, ¿no? No. Pero si no hay ninguna otra pregunta, le damos las gracias a Abraham. Muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo muy padre. Ok, gracias. Y con esto concluimos la segunda sesión de la sección de dinámica de física atómica y molecular. Creo que por ahí vi conectado al doctor José Luis. No sé si tengan un comentario final. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por asistir.